Federación Pleyadiana Unida de Planetas. Consejo de los Pueblos de Pléyades. Consejo para Terra. Mensaje de Isrish. Semyase de Erra. Saludos hermanos en el alma. Soy Semyase de Erra. El conocimiento y la práctica de las leyes creacionales en su día a día exige enfocarse conscientemente en la experiencia del día a día y encontrar los momentos para aplicarlas. Comprendan que no es una práctica para un momento que después se olvida o se deja de lado. Las leyes creacionales son la esencia que rige a toda la creación creada y a toda la vida en el universo. Como hemos dicho antes, la vida en Terra es una experiencia de vivir fuera de ellas. La humanidad terrestre no es capaz de discernir entre lo positivo positivo y verdadero, de lo que es negativo negativo y falso para su existencia. Un ser humano que posee la sabiduría espiritual y creativa se encuentra repleto de conocimiento, de la verdad, de amor y racionalidad. Sabe y conoce que verdaderamente todo se ha originado, se origina y se originará de la creación por todos los tiempos. Por lo tanto, se identifica a sí mismo con todo y con todos. En la conciencia espiritual siempre se es el ser más profundo, uno con todos y con el todo. Dentro de sí, en su conciencia espiritual, se identifica con todo en el universo, de la misma forma que otros se identifican materialmente a sí mismos con el cuerpo, la riqueza material y las posesiones materiales que provienen de una forma material de pensamiento. Por el contrario, cuando un ser humano se ha alineado a sí mismo con las leyes de la creación y vive de acuerdo con ellas, carece de odio, codicia, miedo, sufrimiento, de la necesidad de poseer a otros, de control, de buscar poder y reconocimiento hacia sí mismo. La lujuria y la atracción hacia el cuerpo no impulsa su unidad con otros ni la conveniencia material. Nada de esto existe en un ser humano autoidentificado con las leyes creacionales. De la misma forma no hace diferencias egoístas porque es uno con los demás, es uno con la esencia del todo. El ser humano que se identifica a sí mismo con la creación es el más bendecido y valiente, siendo su voluntad insuperable, su dedicación inmesurable e infinita. Su sabiduría y amor son constantes y perfectos, sin caprichos ni dudas. No así aquellos adheridos a las religiones y los que son atraídos por falsas enseñanzas espirituales. Por lo tanto, el ser humano que desarrolla su conciencia espiritual no es alcanzado por ninguna fuerza negativa ni degenerada, porque es una psique que niega hospedaje a ningún pensamiento negativo ni degenerado, así como reemplaza todos los pensamientos y acciones positivamente degenerados. Solo una psique firmemente enraizada en lo que es creativo, en el servicio creativo, en la sabiduría creativa, en su conocimiento creativo es amor y júbilo más real que todo lo material alrededor del ambiente humano, siendo invaluables al servicio del desarrollo espiritual. Por lo tanto, el ser humano debe ser espiritualmente constructivo. El espíritu de la fuente es en sí mismo el ser más profundo e interior del ser humano, de todo ser humano. Su forma humana exterior está llena de limitaciones, al no ser lo que verdaderamente es. Es solo la envoltura que solo percibe la forma material de sí mismo, sin ser conscientes de su verdadero ser y forma creativa, solo de la materia engañosa, fuente de todo trabajo y dolor, limitándolo en cuanto a cognición y voluntad. Inclinado al sacrificio, desconociendo la libertad, el amor y la sabiduría, buscando solo satisfacer sus limitadas inclinaciones materiales. Si de esta forma material ve a los demás, solo de esta forma material corpórea verá a esa persona especial y a todos los demás. Si ve desde la conciencia espiritual y sabiendo que ésta existe en todos los demás, los verá de una forma completamente distinta. No ve a un hombre, mujer o niño como eso, sino como seres humanos portadores de un espíritu creativo, siendo esto lo que son, como él mismo, ella misma es. Quien conoce esta verdad ve a sus hermanos desde este conocimiento, reconociendo en los demás lo que es creativo en lo que solo es la envoltura material.
Lo positivamente degenerado son las acciones en apariencia positivas y beneficiosas, siendo los resultados y consecuencias contrarias. Son interferencias al orden creativo y a la libertad. Ejemplo de esto son ayudar a quien no lo ha solicitado. Al hacerlo en realidad, se está interfiriendo con el aprendizaje y evolución de esa persona, o forzar en una verdad a quien no está listo para recibirla y aceptarla. Pretender imponer esa verdad transgrede la libre elección. Ustedes pueden pensar que algo ocurre y es en apariencia negativo, sin reconocer que se está realizando un proceso de purificación, recreación o de transformación, solo por desconocer el resultado final. No todo lo que en apariencia es positivo lo es, y no todo lo que en apariencia es negativo lo es también. Ustedes pueden aceptar una idea en apariencia positiva y al realizarla sus consecuencias resultan ser negativas. Esto es un ejemplo de lo positivamente degenerado. Sean conscientes de que cada pensamiento que generan, cada decisión y acción que hacen es todo energía. Por lo tanto, los pensamientos y las intenciones que los acompañan tienen gran poder, dando forma a la realidad que experimentan. Las fuerzas de la oscuridad usan este poder para manipularlos y conducirlos hacia la negatividad. Es de esta forma como crean la realidad que es más beneficiosa para ellos. Y si esto lo trasladan a su intención de crear lo que es positivo para ustedes siendo negativo para los demás, están creando lo positivamente degenerado, siendo lo positivo positivo, lo que es positivo para ustedes y para los demás. Al ser conscientes de este poder son capaces de cambiar la realidad. Con cada pensamiento están usando energía y de forma colectiva crean su realidad. Por lo tanto, adquieran conciencia sobre cómo usan la energía. Ahora muchas personas en Terra han despertado y son conscientes de la manipulación, solo que aún no descubren el poder de los pensamientos, y ustedes, los emisarios, deben enseñar la existencia de ese poder y cómo usarlo positivamente. Estén atentos a sus pensamientos en forma consciente. Su hermana en el alma, Senjase Erraing Pleyara Taigueta.